hermano, no sé si es Alex o César que va a predicar el día de hoy, pero nuestro hermano que vaya a predicar el día de hoy. Bendiciones y un saludo para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Iniciamos otra transmisión y vamos a esperar un poco a que se van conectando nuevamente. Pues sabemos que esto no es de pronto tan cómodo estar en una transmisión y pasar a la otra, pero tenemos que acomodarnos a las circunstancias. Amén. Después de que uno busque agradarle a Dios, no creo que sea mucho trabajo comenzar a acomodarnos para lo que Dios quiere. Amén. Dice la palabra que no es ni en ningún monte ni en Jerusalén, sino es en espíritu y verdad. Amén. Entonces, donde estemos, como estemos, lo que tenemos que hacer es agradar a Dios. Amén. Ya veo 4 personas conectadas. Aquí está la pastora Luz Astrid. Está Lucy. Dios las bendiga, bienvenidas. Está Luz Reina. ¿Quién será Luz Reina? Ah, es mi cuñada. Dios bendiga a Angelita. Dice aquí que hay 10 personas, pero veo unas poquitas nomás. Al pastor Carlitos, Dios lo bendiga, pastor. Bienvenido. Vamos a escuchar una canción, no sé si le alcanzan a escuchar un poquito mientras vamos esperando que se conecten más personas y estemos en comunión todos. Entre más leños, entre más carbones, uno. Amén. Es una promesa que es lo que estamos pidiendo y es lo que necesitamos realmente para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Dice el versículo 8. Bueno, le quiero pedir a la pastora Astrid que si me explica un poco cómo se puede grabar para, para no perder el respaldo de este envío. Amén. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quiero que leamos el versículo del capítulo 2, el versículo 1 que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Bueno, quería hacer esta introducción como reclamando esta promesa del Señor. Amén. Yo les pido que, bueno, la palabra de Dios son promesas que se cumplen, amén. A través de todos estos años, de 6.000 años que lleva la historia humana, Dios ha hecho muchas promesas y muchas de esas profecías se cumplieron en Jesucristo, amén. Y faltan muchas por cumplirse. Decía que día el pastor que fue algo muy acertado y muy lindo de parte de Dios. Que cuando Juan el Bautista y el Señor Jesucristo comenzaron a predicar, el mensaje de ellos era arrepentidos porque el reino de Dios ha venido. Desde ese momento, decía el pastor Antonio, si no estoy mal, que desde ese momento había llegado el avivamiento a la tierra. Desde ese momento el que se arrepintiera y creyera en el Señor Jesucristo, desde el día de Pentecostés, había venido el Espíritu Santo y el reino de Dios se había manifestado a los hombres. Amén. Entonces eso es algo que podemos pedir. La palabra nos da autoridad de pedirle a Dios, ¿no? Dice la palabra que el que pide se le dará y el que llama se le abrirá. Amén. Entonces, aquí como dice la palabra, unánimes juntos podemos interceder, orar y rogarle al Padre que envíe el Espíritu Santo. Amén. Unánimes juntos, como dice la palabra, como estamos en este momento. No estamos todos en un mismo sitio, pero sí, como decía Pablo, cuando estaba preso y mandaba sus cartas a las iglesias. Decía, ausente en cuerpo, pero presentes en espíritu. Amén. Entonces, como presentes en espíritu, podemos pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo, que nos bendiga. Amén. Y que nos llene para poderlo adorar como a Él le gusta. Dirigidos por el pastor, que es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, amado Dios bendito, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, donde nos has permitido orar, precioso Dios, venir a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo,
a humillarnos, Padre, a doblegar nuestra cerviz delante de tu presencia, Señor amado, a rendir nuestro corazón, Señor, delante de ti, Padre Santo, y pedirte que tú nos llenes, Señor, que tú nos bendigas, Padre, que tú perdones nuestros pecados, Señor amado, así como dice tu palabra, Señor, que Él es quien perdona tus pecados, Él es quien sana tus heridas. Tú eres quien nos corona de favores, amado Rey precioso, y en esta hora clamamos a ti, Señor amado. Perdónanos, Señor amado. Justifícanos, Señor, delante del Padre, precioso Dios. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor amado, sino bautízanos antes, precioso Rey, aquí como dice tu palabra en el libro de los Hechos, Señor amado. Tú hiciste una promesa, Señor amado, a los discípulos, una de tantas promesas, Señor amado, pero esta es muy importante para nosotros, Dios, de que ibas a mandar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, Señor, el otro consolador, precioso Dios. Qué necesario, Señor, qué indispensable, Señor, es el Espíritu Santo, Dios, en estos momentos de angustia, precioso Dios, en estos momentos de incertidumbre, Señor, cuando la gente está asustada, precioso Dios, cuando no sabe la gente qué hacer, Señor amado, dónde esconderse, precioso Dios. Viene tu palabra y nos dice, Señor, que tú eres castillo fuerte, Señor, que tú eres el refugio, Señor. Tu palabra dice, precioso Dios, que tú nos esconderás en lo profundo, en lo reservado de tu tabernáculo, Señor, en tiempo de maldad y de terror, precioso Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora que desate, Señor, la presencia del Espíritu Santo, quebrantando los corazones, Señor, dirigiéndonos a toda verdad, precioso Dios, trayendo la revelación de tu palabra, tu revelación, Señor Jesús, a nuestro corazón, papá, perdón de pecados, vida eterna, Señor, resurrección de muertos, precioso Dios. Toda tu palabra, todo tu evangelio, precioso Señor bendito. Me deja pensando, Señor, una palabra que leí, Señor, donde decía que tú castigarías, Señor, a los que no obedecen al evangelio, precioso Dios. Nosotros queremos, Señor amado, estamos dispuestos en esta hora, Señor, a sentarnos a tus pies, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, tome el control de nuestras mentes, Señor, aún de nuestro cuerpo, Señor amado. Aún, Señor amado, de la enfermedad, del dolor, Señor amado. Aún, Señor amado, de la distracción, precioso Dios, tú tomes el control, precioso Señor bendito. Que tú, Señor amado, tomes el control de toda distracción, de todo sabotaje. Y que tomes el control de nuestro corazón, Señor, y lo alimentes, lo llenes de tu palabra, Señor. Queremos comer de ti, Señor amado, nos queremos parecer a ti, Señor Jesús, para que el Padre nos vea con agrado, Señor, y nos reciba, Señor, en su trono celestial. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, en esta hora. Señor, te pido que pongas, Señor, tu palabra en la boca de mi hermano que la va a compartir, Señor, para que podamos ser uno solo en espíritu y dar testimonio de ti, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, Señor, todo el honor y la honra, poderoso Dios, en el santo nombre de tu Hijo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, Señor amado, y haz como tú quieras, Señor precioso. Te doy las gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, y te pido que te muevas como tú quieras, Señor amado, trayendo sanidad, Señor amado, trayendo libertad, Señor precioso, trayendo, Señor amado, revelación de tu reino y de tu justicia, precioso Dios, en toda alma que se dispone para ti en esta hora, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con mi hermano. Dios los bendiga y bienvenidos todos. Amén. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, gloria a Dios. Bueno, el Señor me permite por su gracia esta tarde compartir una palabra. Eh, y bueno, pues yo con un corazón muy contento, pues creyendo que los seres humanos no hemos sido como dignos de las cosas de Dios, y por eso la palabra dice que es por gracia. Todo lo que nosotros recibimos de Dios viene por la gracia, por la fe, pero aún la fe viene por gracia, porque todo es de Él. Y la palabra enseña incluso que el arrepentimiento es algo que es dado por gracia, porque el apóstol Pedro, cuando predicó en la casa de Cornelio, él decía, cuando vio que el Espíritu Santo vino sobre gente incircuncisa, sobre romanos, sobre gentiles, él se sorprendió y dijo, de manera que también a estos Dios les ha concedido el arrepentimiento. Entonces todas estas cosas las recibimos por gracia, y yo pues quisiera resaltar esto, aunque ya todos lo saben, todos lo sabemos, pero lo hago más como un reconocimiento al nombre de Dios,
que es el que humilla y exalta a los hombres. Y pues esto es un privilegio muy grande, una bendición. Y bueno, pues gracias a Dios por estas cosas, bendito sea su nombre santo, y que Dios tenga misericordia a todos nosotros y nos llene de su espíritu, de su presencia, de su palabra, de su poder y de su grandeza, porque para esto fuimos llamados, ¿no? Entonces, bueno, como para entrar en tema, yo pues quiero introducir de la siguiente manera. Eh, Dios, el Todopoderoso, el Eterno, aquel a quien el hombre no ha conocido a través de la sabiduría humana, el Rey del universo, el que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el Dios lleno de sabiduría, omnisciente, omnipotente y omnipresente, el Dios grande, temible, sublime, el Dios de Israel, el que nos hizo a todos nosotros, el que sabiendo que íbamos a errar nos creó por amor. Y antes de crearnos preparó un plan para rescatarnos de nuestras propias malas decisiones. El Dios que nos amó de una manera extraordinaria, tan grande, que entregó a su Hijo, lo destinó para ser sacrificado por nosotros, para ser castigado de una manera impresionante, indecible, pero también para exaltarlo sobre todas las cosas, para ponerlo muy en alto, por cuanto Él se humilló hasta lo más profundo, lo puso en la parte más alta también. Dios exaltó a su Hijo, y a través de su Hijo Dios reveló su grande amor, su persona. La Biblia dice que si el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, entre los que no conocen a Dios. Por lo tanto, nosotros conocemos a Dios a través de su Santo Hijo. Me llama mucho la atención un versículo que es el primer versículo del primer capítulo de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice algo muy lindo. Dice lo siguiente, en el nombre de Jesús el Señor. Me parece un versículo extraordinario. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ese ya es el versículo 2. Versículo 3 también voy a leerlo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ¿qué quiero resaltar de este versículo? Dios nos habla a través de su Hijo Santo. Dios se revela a través de su Hijo. Tan así es que Jesús dijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. También quisiera aclarar algo que los Pentecostales Unidos toman ese versículo para torcer la doctrina, ¿no? Pero bueno, ya el Señor nos ha venido hablando a través de muchas predicaciones del pastor Mauricio, pastor Antonio y de todos los siervos de él, de que eso es una doctrina errada, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Elohim, el Dios en plural. Bueno, quisiera llevarlos a un versículo que está en el capítulo 25, versículo 2, capítulo 25 de Proverbios, que dice de la siguiente manera. Dice así. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y aquí es donde entramos ya en tema. Dios es grande, es eterno, la sabiduría de Él nosotros no la podemos contener, nadie puede entender.
la grandeza de Él. Únicamente, lo repito, por gracia. Por gracia podemos conocer sus secretos, sus misterios, lo profundo de Dios. Porque Él escondió eso. Pero ahí está la gloria de Dios, en que Él es el Rey que tiene sabiduría ilimitada. Pero hay cosas que Él escondió para que nosotros las conociéramos a través de Jesús. Y dice la Biblia que para nosotros es una honra el poder escudriñar estos asuntos. Entonces, ¿cuál es el asunto que yo quisiera, de que queremos hablar en este momento? Romanos 16:25, ¿me ayuda? Romanos 16, 25. Sí, ¿Quiere que lo lea? sí, que lo lea, claro. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Digo? Hasta ahí. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un misterio que fue escondido. Hay algo que Dios escondió, algo grande, que Dios no se lo anunció a todos, que Dios lo dejó escondido completamente. Pero lo dejó escondido durante un tiempo, pero aquí está diciendo que lo ha anunciado. Vamos a ir mirando qué es esto, ¿vale? Entonces vamos a mirar en Primera de Corintios 2 del 6 al 16. Me perdona, pero pues es que en el nombre de Jesús yo me propuse como que hablar a la palabra de Dios más que de pronto mis pensamientos o mis argumentos, ¿vale? 2, 10 al 16, ¿sí? Sí, señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu... Perdón, 2, 6 al 16. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, el apóstol Pablo está escribiéndole a los Corintios, una iglesia que eran hijos espirituales de él y que pues realmente estaban en unas situaciones de mucha inmadurez, estaban en divisiones, estaban en orgullo, en vanagloria, en soberbia, y fue necesario que el apóstol Pablo pusiera un alto, un freno, y que aclarara la doctrina, porque a veces sucede que hay moveres espirituales en las iglesias, moveres de dones, moveres de sanidades, moveres de diferentes cosas, y la gente tiende a olvidarse de la doctrina o a echar para un lado la doctrina, a hacerla menos importante que los mismos dones, y los dones son manifestaciones, pero estos dones, si no tienen el cimiento, la claridad de la doctrina, son fácil de que uno se tuerza, de que uno se distorsione y resulte en una apostasía, ¿no?
el apóstol Pablo aquí les estaba hablando a ellos y les dice que cuando él llegó a predicar no llegó con excelencia de palabras, no llegó con mucha sabiduría, no llegó con salamerías, con esas cosas, sino que llegó con la demostración del Espíritu de Dios y de poder. Pero él dijo algo, dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces aquí es donde me parece maravilloso esto, porque antes de que Dios creara el tiempo mismo, porque el tiempo es una creación de Dios, Él vive en la eternidad. Y como este hombre Albert Einstein lo dijo, el tiempo solo existe donde existe materia y espacio. Donde no hay materia o no hay espacio, el tiempo no rige. ¿Qué hay ahí? Hay eternidad. Y Dios no es hecho de materia, Dios es espíritu y su reino es espiritual. Por lo tanto, desde que antes que existiera el tiempo, ya estaba Dios. Pero a Él no lo rige el tiempo, sino que Él gobierna sobre el tiempo. Y desde ese tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad, dice la palabra, tú eres Dios. Desde esa eternidad, Dios, en un plan extraordinario, de una mente que solo la tiene Él, que ningún otro la puede tener, que Lucifer quiso engrandecerse, él decía, no, es que yo tengo mucha sabiduría, yo soy el duro, yo me voy a subir hasta el cielo, hasta el lado donde Dios tiene el trono y voy a ser semejante al Altísimo. Y este tipo ni siquiera tenía idea de que lo que Dios le había mostrado era acerca de él, de su grandeza. Este tipo que estaba tan cerca de Dios. Dios es un misterio extraordinario. Dios es un misterio demasiado grande, demasiado profundo. Demasiado glorioso. Lucifer lo conoció, lo vio, lo adoró, le sirvió, estaba a los pies de Dios. Pero él pensaba que conocía todo de Dios y seguramente pensó que levantándose contra Dios en una pelea él iba a ganar o que él iba a tener su trono. Y Dios le mostró que el tipo no estaba ni tibio, que solamente había visto la punta del iceberg, porque Dios tiene misterios escondidos. Secretos sin revelar, cosas grandes, extraordinarias, como está escrito aquí, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, que ni siquiera han subido al corazón del hombre, que el hombre ni se las imagina que existen. Son las que Dios tiene preparadas para ustedes y para mí, para nosotros, para los que le aman. Y esto me parece maravilloso, miren. Dicen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Sí? Los ángeles que observaron a Dios cuando Él creaba el cielo, cuando Él creaba la tierra, cuando Él creó el universo, cuando lo construyó, cuando Él le dijo a los montes que subieran y a los valles que bajaran, puso leyes termodinámicas para el universo, puso leyes de la física cuántica y leyes de la astrofísica, cuando Dios impuso la ley gravitacional universal, cuando Dios puso las órbitas para todos los astros, para que cada uno siguiera su curso, así como lo dice la Biblia acerca del sol en el capítulo 19 de los Salmos. Cuando Dios creó profundidades, el abismo, cuando Dios creó lugares que no alcanza nuestra mente a imaginar que existen, cuando Dios creó las bestias impresionantes, los monstruos marinos que todavía nosotros no conocemos, porque el hombre no ha explorado todo el mar, no, el hombre no está ni tibio todavía con la tecnología que tenemos. Hemos llegado a tomar supuestamente fotos de los límites del universo, que parece ser que a 13.000 millones de años luz, una cosa muy, muy extraordinaria. Y eso lo han fotografiado, no sé, con unos telescopios espaciales muy avanzados, lo máximo en tecnología que ha logrado el hombre. Ángeles que vieron cómo Dios creó todas esas cosas. A esos Dios les escondió
lo más importante, lo más grande, lo más glorioso, Dios lo escondió, encubrió un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, escudriñarlo. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tremendo. Ahí, en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice aquí en Corintios, un poquito más atrás, el apóstol Pablo, que conocía tanto a gentiles como a judíos, él les conocía sus apetitos y sus deseos. Él decía, porque los judíos buscan señales. Señales no es otra cosa que milagros y poder. Ellos quieren el reino de Israel, no el reino de Dios, el reino de Israel. El reino de David, no el de Cristo. Y los gentiles buscan, los griegos buscan sabiduría. Y dice, pero Dios, ¿qué les ofrece? A Cristo y a este crucificado les ofrece una cruz. Y en la cruz les dice, muera su deseo de poder y muera su deseo de sabiduría, de conocimiento, porque el conocimiento es poder. Nosotros los hombres queremos tener el poder. Eso es un sueño como diabólico, yo creo, que quedó ahí pero calcado en el ADN del hombre en su caída. Independencia, poder, no depender de Dios, eso es tremendo, una lucha muy fuerte. Pero dice la Biblia que Dios les ofrece a Cristo y a este crucificado. Para los unos locura, para los griegos. En verlo, digamos que ellos lo veían como que no hay nada sabio en un criminal crucificado. Porque los que crucificaban era porque eran criminales. ¿Qué tienen sabiduría y de poder y de chévere ver a un hombre crucificado por sus crímenes? Pensarían ellos. Y los judíos, ellos esperan la venida del Mesías, del que va a restablecer el reino de Israel. Y resulta que Dios les ofrece a un Cristo crucificado, un Mesías crucificado. Para ellos es un tropezadero, tropiezan en ello. Pero dice la Biblia, pero para nosotros los que creemos, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. De manera que detrás de esa cruz de Jesús viene el poder y la sabiduría para el que cree. Esa es la grandeza de Dios. Y esa es la sabiduría que los príncipes de este mundo no conocieron. Y dice la Biblia, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y dice la Biblia aquí algo muy bonito. Dice, lo cual, y aquí esto es muy importante, ¿no? Porque es que hay cosas de Dios que Él no se las revela a todo el mundo, sino al que escudriña profundamente o al que Dios le plació. Porque sí, porque Dios tiene un plan. Como Dios se lo dijo también a este hombre llamado Ciro. Le dijo, para ti serán los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y le dijo que Dios lo había tenido para sujetar reyes, para desatar lomos de reyes, para derribar montes. Pero Dios lo hizo en ese caso con Ciro por amor de su pueblo Israel, porque Dios tenía un propósito con él. Pero a nosotros Dios nos da eso por amor a Jesucristo, porque Dios nos amó en Cristo. Y dice, lo cual, esto era lo que quería aclarar. Porque hay cosas que son como lo que dice el verso 6 del capítulo 2 de 1 Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es necesario eso. Es necesario pedirle a Dios que nos dé la madurez, ¿no? Porque hay momentos en los que Dios le enseña a uno cosas preciosas de Él. Y lo primero que fluye en uno es un deseo alocado por ir a contarle a todo el mundo. Pero hay cosas que no son para todos. Porque también la palabra dice, no echéis las perlas a los cerdos, ni tampoco echéis los santos a los perros, los santos a los perros. Entonces son cosas que se hablan entre personas que han amado a Dios, que han pasado pruebas, que han permanecido y que han sido aprobadas, que han vencido esas pruebas y que Dios les ha confiado en los secretos del reino. Son esas cosas que usted y yo recibimos cuando buscamos profundamente a Dios, cuando meditamos en la palabra, cuando Dios nos enseña esas cosas que nosotros no
sabemos, las cosas que no conocemos. Dice la palabra, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu. ¿Sí? Son cosas espirituales. Por eso hay tantos teólogos, como decía también el pastor Antonio, teólogos que son ateos. Y eso es extraordinario, ¿no? Un teólogo que enseña acerca de Dios, pero que no cree en Dios. O que dice que cree, pero que no le cree a Dios. Eso es un asunto. No cree en lo sobrenatural, no cree en los milagros, no cree en las promesas. Simplemente estudió la Biblia, estudió tradiciones, estudió culturas y transmite un conocimiento que aprendió. Pero es un conocimiento humano, por eso aquí lo dice. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No es cosa de hombres. Si es cosa de hombres, no es el Evangelio de Cristo. Y eso nos debe llevar a pensar algo, ¿no? Una de las señales antes del fin del siglo que el Señor Jesucristo dejó es la siguiente. Él dijo, y será predicado este Evangelio del reino. No es cualquier evangelio, no es el evangelio de la prosperidad, no es un evangelio de actitud positiva, ni de psicología, ni un evangelio empresarial. Es el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Jesucristo, como Él predicó, como predicaron los apóstoles. Es necesario que ese evangelio sea predicado, ¿no? Alguien decía que si fuera por simplemente llevar el mensaje, simplemente nos subimos a un helicóptero con folleticos, con panfletos, y hacemos que lluevan panfletos con tratados evangelísticos sobre la ciudad. Pero el evangelio es más que eso. Y bueno, yo creo que pues sí ha hecho falta más compromiso de parte de la iglesia en general, de ese compromiso de llevar el evangelio, de ser portadores del evangelio del reino de los cielos, donde se revela la gloria, la grandeza de Dios. Porque el reino de los cielos no es simplemente comida ni bebida, no son cosas materiales, sino que es poder de Dios manifestado. Y a veces el problema con la gente, ¿cuál es? Que como la gente, ve, ahí está la palabra. Lo que el Señor le dijo a este hombre que le estaba rogando un milagro, le dijo, si tú no vieres señales y milagros, ¿no creerás? Entonces, Dios nos está desafiando a que tengamos fe en Él, a que recibamos la fe al escuchar la palabra salida de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios es lo que nos trae la fe, lo que nos alimenta la fe, lo que nos aviva la fe. Hay gente que se ha robado las palabras de Dios y Jesús lo dice. Ustedes hurtaron las palabras de mi boca. ¿Y para qué lo hicieron? Para sacar su propio provecho. No están sirviéndole al reino de los cielos. No le sirven a Cristo, se sirven a sí mismos. Y lo que decía el pastor Antonio me impresionó el otro día. Él estaba predicando y decía que una de las primeras cosas que el Espíritu Santo le dijo era que él estaba reclamándole a los pastores y a las iglesias que le devolvieran el poder de la iglesia de Cristo. Que le devolvieran el gobierno de la iglesia. Cada uno piensa en lo suyo propio o en mirar las cosas como quiere. Y bueno, pues eso no es, yo no estoy diciendo fulano, sutano, sino que es como algo muy general que estamos viendo, ¿no? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural es aquel que no tiene nada que ver con Dios, que está lejos. Y es extraordinario porque este misterio del que Dios nos hace participantes a nosotros, ese misterio que Dios nos revela a través de su hermoso Hijo, de su Santo Hijo,
privilegio grande. Jesús les decía, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven y los oídos que oyen lo que ustedes oyen. Porque reyes y profetas quisieron oír lo que ustedes oyen y no pudieron, y ver lo que ustedes ven y tampoco pudieron. Hombres que entregaron su vida esperando la manifestación de Jesús. Me llama mucho la atención este hombre Simeón, ¿verdad? Este hombre era un anciano que recibió una promesa de Dios y Dios le dijo que él no iba a morir sin que le fuera manifestada la gloria de la redención de Israel. Y cuando María y José fueron a presentar al Señor, siendo un niño de 8 días de nacido, para la circuncisión, este hombre ni siquiera estaba en el templo, sino que fue movido por el Espíritu para ir al templo. Eso está en el Evangelio según Lucas. Y apenas este varón vio a María, a José y al niño, se les fue de frente, y yo no sé qué pasó, algo muy del Espíritu, porque ¿qué persona le va a soltar su bebé a un desconocido? Yo no lo hago, yo tengo mi bebé de 20 días, yo no se lo suelto a cualquiera. Y este hombre fue y tomó al niño y lo levantó al cielo, movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la autoridad de que María le hubiera entregado el bebé en sus brazos a este hombre, a Simeón. Y él le dice, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la gloria de la salvación de Israel. Dice Dios, salvación para el mundo y gloria de tu pueblo Israel. Y los bendijo. Y eso fue maravilloso. Pero el Espíritu de Dios fue el que le reveló a este hombre la maravillosa verdad que él tuvo acceso de poder tomar al Hijo del Dios Altísimo en sus manos, levantarlo al cielo y, uy, Dios mío, bendecirlo. Yo no sé, ese señor debe estar en la presencia de Dios postrado a los pies de él, adorándolo, y bueno, es una experiencia muy grande. Cosas grandes que Dios hizo en sus hijos. Este hombre que le ayudó a cargar la cruz, yo me imagino que tendrá también su lugar de privilegio y se postrará a los pies de Dios. Cosas maravillosas que Dios predestinó para cada uno. Para nosotros también las hay. Tenemos que buscar a Dios, ir por ellas. Bueno, la palabra dice que ese misterio estuvo escondido, ¿verdad que sí? Pero también nos enseña que Dios quiere revelar y dar a conocer ese misterio. ¿Me ayuda con Efesios 3, del 2 al 9? ¿Entonces qué? 3, 2 al 9. Efesios 3, 2 al 9 dice: Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, esto es maravilloso. El apóstol Pablo está escribiéndole a los Efesios, una de las cartas más tremendas, una carta que, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, cosas difíciles de entender, pero que son reveladas por el Espíritu de Dios. Yo la primera vez que leí Efesios estaba, mejor dicho, como bien refundido, perdido, no daba pie con bola, pero tuve que leerlo muchas veces y orarle a Dios para que me ayudara a entender, y entendí un poquito y fue muy lindo lo que entendí, fue muy bonito. Y entre esas cosas, ese lenguaje que el apóstol Pablo maneja se parece a lo que hacía Jesús, porque la Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas y que los apóstoles se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les dijo: a ustedes
les es dado saber los secretos, los misterios del reino de los cielos, pero a los otros no, para que viendo no vean. Pero aquí el apóstol Pablo dice que el evangelio que él recibió no fue enseñado según los hombres, sino que el Espíritu de Dios le reveló las cosas extraordinarias que están en las cartas, la doctrina que él plasmó en las cartas y quién sabe cuantísimas cosas más que habrá enseñado a sus discípulos, a sus hijos espirituales en las iglesias y en sus viajes misioneros y en la mismísima cárcel, ¿no? Entonces, eso fue enseñado por el Espíritu de Dios. Me parece tremendo porque el apóstol Pablo es un hombre como los antiguos profetas, a los que Dios mismo les hablaba a ellos. Y si uno mira bien la vida del apóstol Pablo, sí se parece a la vida de los profetas. Hombres despreciados, hombres que pagaron un altísimo precio por ser usados por el Espíritu de Dios. Y un hombre que era rico, un hombre que tenía comodidades, un hombre que era abogado porque se defendió ante Agripa, un hombre que sabía idiomas, un erudito, un hombre discípulo del más excelente de los judíos de su época, de Gamaliel. Semejante hombre, el apóstol Pablo renunció a todo y tuvo todo por basura. Entonces ese hombre se hizo matar por algo por lo cual estaba total, absoluta y completamente convencido sin haber visto a Jesucristo estando en vida. Esa es la revelación que tuvo el apóstol Pablo acerca de Cristo. Esa era la parte del misterio escondido que le puso Dios al apóstol Pablo y que lo escudriñó profundamente, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Esto no es otra cosa que una invitación a todos y a mí mismo para que escudriñemos profundamente la Biblia, porque es extraordinaria la riqueza, la gloria de Jesucristo escondida para nosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo ahí que a él le fue encomendado el aclarar y el enseñarle a muchísima gente, entre ellos a los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclararles a todo el que pregunte el misterio de Dios. El misterio más grande, ¿no? El misterio que sí da fruto, porque uno puede ponerse a buscar por internet acertijos y cosas locas, pero eso no sirve para nada. Eso sirve para enredarlo a uno, para distraerlo, para hacerlo perder el tiempo y la vida misma. Pero, como dijo el apóstol también, acudiendo a las revelaciones, un día el Señor me pidió que hiciera algo y me costaba mucho hacerlo. Pero cuando fui y lo hice, yo vi como un collar de perlas enormes bajaba. Eso fue una experiencia que me pasó a mí buscando de Dios profundamente, buscando de Dios en santidad, orando con todo mi corazón, luchando, esforzándome y amando a Dios con toda mi alma. Y me pasó eso, entre muchísimas otras cosas. Entonces, lo que nosotros escudriñamos en Dios, los tesoros que tenemos, que fueron revelados por el Espíritu, porque nosotros hicimos lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí porque yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo que Dios le dijo a Ciro, para ti serán los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. El apóstol Pablo dice que él estaba seguro de que Dios es poderoso para guardar su depósito. Quiere decir que hay un depósito donde se guardan todos esos tesoros. Y lo que dice Jesucristo, no se hagan tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde los ladrones no pueden entrar. Esos son los tesoros que nos llevamos, las inescrutables riquezas de Cristo. Pero esos son traducidos también en los adornos, en el vestido, en los atavíos. La Biblia describe, creo que es en Ezequiel, ahorita no recuerdo dónde, cómo es el atavío de una novia. Pues tristemente Dios le dice a Israel que se quite los atavíos. Y habla de las cofias, de los aretes, de los zarcillos, de los anillos, bueno, una cantidad de cosas lindas, que son el vestido de la novia de Apocalipsis capítulo 19, ¿sí? Y ella se ha preparado y se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso es lo que se recibe también en el tribunal de Cristo. Y bueno, gente como el apóstol Pablo recibirá unas mansiones extraordinarias y mucha gente, cada uno según lo que haya hecho.
Mm, pero eso es lo que nosotros, los tesoros que nosotros nos podemos llevar para la eternidad. A los faraones los enterraban con tesoros, les hacían hasta mercado, les echaban comida, les echaban armas, incluso les echaban sirvientes, los enterraban vivos, una maravilla. Enterraban vivos a los sirvientes, según una tradición que yo estuve escuchando. Pero ellos decían que los necesitaban para la otra vida, para reinar en el cielo, pero uno se da cuenta de que esos tesoros, los arqueólogos los han encontrado, no se los pudieron llevar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es espiritual. Y aquí pues, bueno, yo tengo aquí una cantidad de apuntes, pero creo que no los voy a poder dar todos. Vamos a mirar lo que Dios nos diga. Dice la palabra en Juan capítulo 24, que mi hermano lo citó. Capítulo 4, perdón. Verso 20, ¿me puede ayudar con eso? 20 en adelante, hasta el 24. Por favor. Juan 4, ¿qué? 20 al 24. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Eso es uno de los versículos, me parece, que más aclaran el reino de los cielos. Porque en este momento está hablando el Señor Jesucristo con una mujer de Samaria. Bueno, ya todos hemos escuchado la contienda que había entre judíos y samaritanos. Los samaritanos también aspiraban al reino de los cielos, por lo que yo veo. Porque la mujer samaritana estaba hablando de esas cosas, de lugar de adoración, de querer buscar acercarse a Dios, pero los judíos pues se creían los únicos. Y bueno, eso generó en ese choque. Y pues como los otros estaban con la sangre mezclada, bueno, eso fue un problema serio. ¿El asunto cuál es? La samaritana dice, ustedes los judíos, le dijo a Jesús, dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Y nosotros decimos que en este monte, al fin, ¿quién tiene la razón? Y Jesús habló esas palabras que uno no entiende de primerazo, sino que es necesario que uno se siente, ore a Dios, pida revelación, profundice, estudie la palabra y medite en ella, porque es ahí en la meditación de la palabra donde Dios enseña las cosas que uno, tal vez por los sentidos espirituales subdesarrollados, por decirlo así, porque hay cosas extraordinarias, grandes, que como el apóstol Pablo dice, quiso darnos a comer vianda, pero tuvo que darnos leche, porque no estábamos listos ni todavía estamos listos, dijo el apóstol Pablo. Pero esa palabra que Jesús le dice, ni siquiera es en Jerusalén. ¿Y cómo lo respalda Dios? Destruyendo el templo de Jerusalén. Impresionante. Y lo había profetizado y lo cumplió en el año 70. ¿Pero qué decía Jesús? Él decía, ni en este monte ni en Jerusalén, sino en el Espíritu. En espíritu y en verdad. Es necesario que se le adore al Padre, porque Dios es espíritu. Y el reino de Dios es espiritual. No es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo, que son cosas espirituales también. Esto es algo bellísimo. Es algo profundo para que nosotros no andemos en contiendas por genealogías, porque también el apóstol Pablo dice que no es a los hijos de Abraham según la carne, sino según la fe. Y la fe es espiritual. Que las cosas del espíritu se manifiestan materialmente, sí, también, porque Dios, como dice Hebreos 11, 3, dice, por la fe entendemos
que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, estas cosas palpables, las cosas que se pueden tocar nosotros mismos, que estamos hechos de átomos, que eso es un misterio grande, porque esto realmente es como que un poco de energía eléctrica ahí, que son los átomos, que es 99% vacío, 1% materia, 0.1% materia, algo así. Esto es un misterio, son las cosas que Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el apóstol Pedro dijo, pero las cosas que están creadas están reservadas para el fuego, el día en el que todo esto pasará con un estruendo, y los elementos ardiendo en fuego serán consumidos. Pero nosotros esperamos de Dios cielos nuevos y tierra nueva, en los que moran la verdad y la justicia. Ese es el reino que Dios nos da. Dice la palabra algo maravilloso. Bueno, volviendo a lo de Juan 4, 20 al 24. No son peregrinaciones, pero Dios está ubicándonos, que es tocar el corazón de Dios, que es ir al cielo. Y Jesucristo dijo algo precioso. Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús lo dijo estando en la tierra, pero ¿cómo dice el Hijo del Hombre que está en el cielo? Porque Jesús estaba aquí en la tierra, pero en lo espiritual estaba en el cielo. Y eso es un misterio también enorme. Alguien dijo una pregunta, decía él, que si Dios creó el universo, ¿dónde estaba Dios antes de crear el universo? Él lo dijo tratando de refutar la fe, de refutar a Dios. Pero la verdad es que Dios es espíritu y su reino es eterno. Su reino no es material. En cambio, el universo sí es material. Por eso Dios estaba desde antes. ¿En dónde? En el universo espiritual. En su reino espiritual, donde estaba la corte de Dios, donde en algún momento de su santísima boca salió poder cuando dijo, sea la luz. Salió poder y fue la luz. Y creó las cosas con el poder de su palabra. El poder de Dios se materializó y dio forma a cada cosa. A tu voz subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les diste término el cual no traspasarán. Pero todas estas cosas pasarán. Todas estas cosas seguirán. Y Jesús dijo, el Señor adelantó a esta mujer samaritana, diciéndole que ya no era ni en Jerusalén ni en ese monte, sino que era en el monte de Sión, la celestial. Y bueno, pues quisiera si me puede ayudar mi hermano con Hebreos capítulo 12. Ya estamos por terminar. Lástima, pues hay mucho que decir, pero este es un tema de verdad muy amplio. Pero bueno, Hebreos 12, ya le digo. Desde el versículo 18 y hasta el versículo, hasta el final, hasta finalizar, hasta el 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra,
Pero ahora prometió diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas, para que no queden las inconmovibles, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Bueno, aquí lo que el escritor de Hebreos, algunos dicen que es el apóstol Pablo, yo pues pienso que de pronto sí, está diciéndole a la iglesia de Jesús que nosotros no fuimos llamados en el antiguo pacto, sino en el pacto eterno, porque el pacto antiguo es provisional, hasta que viniera lo perfecto. Y dice que nosotros no fuimos acercados a esa montaña de Sinaí, que está en Arabia, donde están los restos arqueológicos de donde estuvieron los israelitas, donde el fuego descendió, donde el monte tembló, donde se escuchó la trompeta del cielo. Ellos escucharon trompetas de ángeles. La tierra se estremeció y bueno, los que escucharon la voz sintieron que Dios los estaba matando con el poder de su voz. Porque el poder de la voz lo puede matar a uno. Lo hace estremecer a uno. Salmos de capítulo 29. Es tremenda la voz de Dios. Habla de la voz de Dios, ¿no? El Salmo capítulo 29. Dice que nosotros no, dice, y era tan terrible lo que se veía que el mismísimo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está diciéndonos que cada vez que cuando nosotros entramos al pacto de Cristo, estamos acercándonos al cielo mismo. Y que cada vez que usted y yo nos presentamos delante de Dios y podemos tocar al Espíritu Santo y ser tocados por Él, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, estamos entrando al cielo, a la presencia de Dios. Cada vez que sentimos el abrazo de Dios, el toque del corazón de Dios, el toque del Espíritu, cada vez que adoramos a Dios y sentimos que está delante de nosotros, está delante de nosotros y nosotros delante de Él, espiritualmente. Y tenemos que permanecer ahí anclados espiritualmente, porque un día todo esto se va a ir, todo esto va a perecer, va a morir, va a ser consumido por el fuego. Todo esto, este cuerpo va a ser transformado, sí. Pero el asunto es, y yo creo que esto le da título de pronto a esta enseñanza, el reino de los cielos es espiritual, no carnal ni material. Y que siempre que estamos nosotros entrando en la presencia de Dios, estamos en el cielo. Y es un acto de fe de decirle al Señor eso, gracias por meternos al cielo, gracias por amarnos y ayudarnos a permanecer. Dice la palabra también que, dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, o sea, las eternas, las espirituales. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, espiritual, seamos agradecidos y sirvámosle a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, son muchas cosas que se quedan como en el papel, pero bueno, bendito sea el nombre de Dios y bueno, espero que esa palabra sea de bendición. Entonces, yo en este momento en el nombre de Jesús entrego este tiempo, doy gracias a Dios, bendigo el nombre del Señor y los dejo con mi hermano que va a cerrar, pero antes quisiera hacer una corta oración. Poderoso Dios del cielo, Padre celestial, Señor amado, Dios del cielo, Dios del universo, nos presentamos ante ti dándote gracias por todas estas palabras benditas, por la disposición de tu corazón de haber asignado un reino para nosotros, Dios. Te pedimos que nos ayudes para permanecer, Dios mío,
Y el día que tengamos que dejar esta tierra o el día que regreses, Dios, no nos tengas que echar de tu reino, sino que tengamos un lugar eterno, Dios, y un lugar bello, un lugar precioso. Te rogamos que nos ayudes a dar fruto y a agradarte y a bendecir tu nombre y a amarte más que todas las cosas de la tierra, porque todo esto, Señor, un día, querramos o no, tendremos que soltarlo. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias por entregarlo todo por nosotros. Te bendecimos y te amamos, límpianos, Señor, y danos un corazón conforme al tuyo, para poder corresponder a ti en el nombre de Jesús el Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. Toda la palabra de Dios es de bendición, amén. Yo quería hacer un corto apunte de lo que venía diciendo mi hermano. De lo que dice la palabra, dice el Señor que Dios tenía sus secretos muy guardados, ¿no? Escondidos para revelarlos por medio de Jesucristo. Aquí en Efesios 3, versículo 10, quiero leerlo rápidamente y terminamos. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Este privilegio que Dios nos da. La sabiduría de Dios es muy amplia. Realmente a veces hablaban de un ejercicio de cómo es la mente del Señor. Entonces le decían a un niño que estaba en la playa que hiciera un huequito en la arena. Que si toda el agua del mar cabía en ese huequito, la sabiduría de Dios podría caber en nuestra mente. Amén. Entonces es algo incalculable realmente. La palabra dice que ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruyó a él? Amén. Más sin embargo, aclara la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos un privilegio muy grande. Lo que dice aquí la palabra es que Dios por medio de la iglesia quiere dar a conocer el conocimiento de Él. Lo voy a leer para que lo podamos entender. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que mi hermano estaba diciendo era que los ángeles que cayeron no conocieron el plan que Dios tenía, pero Dios nos da el privilegio a nosotros de conocerlo. Pero hay una cosa que es muy especial en ese regalo que Dios nos da, cosa a la cual rechazaron los judíos, que fue la fe. A través del Espíritu, que es el que da el don de la fe, podemos creer en Jesucristo. Aquí viene la segunda parte, dice... lo dio por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. Y en esto es muy específica la palabra. Los judíos no pudieron recibir a Jesucristo porque no tenían el Espíritu Santo, porque no tenían fe. Moisés lo confirma cuando dice que el pueblo pereció en el desierto por falta de fe. Y es un asunto sumamente importante porque ellos vieron las maravillas de Dios y no le creyeron. El Señor Jesucristo dice a los apóstoles, bienaventurados los que creen sin ver. Entonces nosotros tenemos una doble aventuranza ahí en creerle al Señor sin verlo. Amén. Dice entonces, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito, el tesoro, lo muy guardado, lo muy escondido está en Jesucristo. Y a través de la fe eso lo confirma el siguiente versículo, a través de la fe en Jesucristo podemos obtener ese tesoro que es la salvación. Y yo creo que ese tesoro se manifiesta de muchas maneras. Aquí habla la palabra de la multiforme sabiduría de Dios, de muchas maneras. El Señor Jesucristo lo reduce a un versículo diciendo, el reino de los cielos es igual a un hombre que compra perlas preciosas, que va y vende todas sus perlas para comprar la más grande, la más hermosa. O también lo explica de una forma muy linda diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Y lo mismo quiere Dios que lo ejecutemos nosotros. La forma de aplicarlo es esa, entregar todo lo que nosotros tenemos con tal de tener a Jesucristo. El apóstol Pablo lo plasma de una forma muy hermosa. En este momento tengo una lluvia de versículos que el Señor me trae a la mente, pero dice el Señor, o dice Pablo, que todo lo tenía por basura, con tal de tener el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Y era lo que decía mi hermano, era un tipo muy educado, muy formado en las mejores sectas judías. Era un tipo que tenía un negocio súper lucrable en ese momento, que era hacer las velas de los barcos y las carpas. Era un negocio súper bueno.
pero decía que él que todo lo tenía por basura con tal de tener el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Con esto quería darle como una conclusión a este tema, aunque hay mucha tela que cortar. Ese dicho me sale a mí porque ese era mi trabajo, cortar tela. Pero en las cosas de Dios son un tesoro de cosas. Aquí dice la palabra de la multiforme sabiduría de Dios. Son muchas cosas, pero todas se condensan. Alguna vez decía el pastor Antonio, creo que fue el que se lo escuché, que si toda la palabra pudiera salir de la Biblia y tomara una forma corporal, tomaría la forma de Cristo. Todo está en Cristo, todo está en Él. El que encuentra ese tesoro en ese terreno y va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno, tiene el tesoro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que muramos a nosotros, que muramos al mundo, que salgamos de Egipto. El Señor lo habla de muchas formas. En muchas circunstancias, en muchas épocas bíblicas, el Señor pide lo mismo: salga de Babilonia, salga de Egipto. Le dijo a Abraham, bueno, deja su tierra, su parentela, yo lo voy a bendecir, le voy a dar una tierra prometida, la cual es el cielo. También dice la palabra, no se hagan tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, donde no van a perecer, no se van a dañar. Y el tesoro de nosotros es Cristo. Concluyo con un versículo que dice, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Los judíos que esperaban al Mesías no lo recibieron porque no había fe. Y aquí el versículo dice, el versículo 2 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿De quién están hablando? Del Señor Jesucristo. También lo dice en otra parte, no recuerdo en este momento, que dice que no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Amén. No, los judíos no lo pudieron alcanzar porque no tenían fe. Aún pudiendo ver las obras, mirando los milagros que Dios hacía, una cosa extraordinaria. Pero nosotros tenemos el acceso a estos tesoros preciosos, a las cosas muy guardadas. Dice el versículo que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Los que aman a Dios le creen y le obedecen. Y ese es el reto que tenemos nosotros como iglesia, amén. Y las recompensas que tenemos, aquí lo decía el versículo, es dar a conocer los misterios y el reino de Dios a los ángeles. La palabra dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, amén. Entonces yo los invito a que oremos, amén. Perdón, dice también que cosas, el Evangelio les contar las riquezas de Cristo, dice Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Les vienen a escuchar las predicaciones. Dios nos ha dado muchos privilegios a través de Jesucristo, amén. Dice un versículo que el esclavo no queda en la casa, pero el hijo sí. Y dice la Biblia que si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos la potestad de ser hijos de Dios, amén. Entonces tenemos que aprovechar todas esas cosas tan preciosas que Dios nos da, amén. Los invito a que oremos y que pongamos estas cosas en la presencia de Dios y que esta palabra que Dios trae a nuestra vida sea revelada y comenzamos a caminar en esa palabra que nos da vida. Yo hablo estas cosas y comienzo a sentir como si mi interior fuera un vaso y se va llenando de aceite de parte del Señor, amén. La palabra de Dios dice que trae vida, amén, es espíritu y es vida. Entonces tomemos esta palabra en nuestro corazón y démosle gracias a Dios en este momento, amén. Precioso Padre, te damos gracias, precioso Dios, por este privilegio que tú nos das, Señor amado, de poder creer en el Señor Jesucristo, Señor amado, y acceder a tus tesoros, Señor, a tus bendiciones, precioso Dios. La palabra dice que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Y también dice que, amado Dios, que tus promesas son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? ¿En quién preguntamos nosotros? En Jesucristo, Señor. Gracias por tu sangre, Rey de Gloria. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, precioso Dios. Te pedimos que el pan de vida, Señor, que lo das tú, porque a ti te designó el Padre, Señor. Que entre en nuestro interior, Señor, en nuestro vientre, Señor amado, y traiga vida, poderoso Dios. Que estos tesoros muy guardados, Señor amado, los podamos administrar, Señor amado, en obediencia, en fe en el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, Señor amado, nos guíe, Señor amado, en toda verdad y en toda justicia, precioso Rey. Tú has venido a la tierra a enseñarnos cómo caminar, Señor amado, como hijos obedientes, Señor. Y tu palabra dice que fuiste obediente hasta la muerte, Señor, hasta la muerte de cruz, precioso Rey. Estos tesoros preciosos que tú tienes y estas bendiciones, Señor amado,
La mayoría de tu pueblo no lo pudo alcanzar, Señor, por falta de fe, Señor amado, por la dureza del corazón, Señor amado, por la falta de sinceridad contigo, Señor, por amar las cosas terrenales, precioso Dios. En esta hora yo te pido, Padre, especialmente, Señor, en el nombre de Jesús, que nos reveles las cosas celestiales, Padre, que nos reveles tu palabra, Señor amado, para que nosotros no anhelemos lo terrenal, papá, sino lo celestial, Señor precioso. Tu palabra dice que aquel que murió con Jesucristo, Señor amado, tiene que anhelar la patria celestial, la resurrección, Señor amado, las cosas celestiales, papá. En esta hora te pido que desates, Señor amado, revelación, Señor, de tu reino, papá, de tu amor, Señor amado, como lo decía tu siervo el domingo, Señor amado, cuando hablaba de las primicias, Padre, tuviste lo mejor, precioso Dios. Padre, tuviste lo mejor que tenías, Señor amado, lo mejor, precioso Dios. Enséñanos a nosotros a dar lo mejor, Dios de los cielos. No podemos comprar oro que tienes tú, Señor amado, dándote lo peor, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, algunos que no tenían tu bendición y tu unción, que fueran a comprar oro refinado, Señor amado. Tu reino vale, Señor amado, tu reino es precioso, Señor amado. Yo te pido que pongas en nuestro corazón, Señor, a través del Espíritu Santo, renunciar a las cosas terrenales, Señor, como nos los has pedido, Señor, en obediencia, en amor por ti, Señor amado, y que abras nuestros ojos espirituales, Señor, así como lo hiciste con tu siervo Pablo, Señor, para poder mirar las cosas terrenales, las riquezas terrenales como basura, con tal de tener el conocimiento pleno de nuestro Salvador y Rey Jesucristo, Señor. Te doy las gracias por este momento, Señor amado, por esta transmisión, por esta reunión en tu presencia, amado Señor. Bendigo a todo aquel, Señor amado, que se ha quedado hasta lo último, que ha tenido paciencia, Señor, y que ha tenido perseverancia, Señor, en la búsqueda de tu rostro, Señor. Los bendecimos en esta hora, papá. Te pedimos que rompas toda retaliación, Señor, toda venganza, Señor. Toda furia de las tinieblas, Señor amado, toda trampa escondida, Señor. Toda estratagema del diablo para engañar, para destruirnos la comunión contigo, Señor. Sea quebrada ahora mismo, Padre. Y descienda de tu gloria, Señor amado, tiempos de refrigerio, tiempos de llenura de tu presencia, Señor. Que venga a nuestra vida meditación de tu palabra, Señor. Y te pido que tomes el control, papá, de todas las reuniones que hacemos, Señor, en honor a ti, papá, para saber de ti, para adorarte, Dios. Que tomes el control del culto del domingo, Señor amado. Aquí estoy yo, papá, para servirte, Señor precioso. Te pido que perdones mis pecados y que venga, Señor amado, tu reino, que yo pueda servirte, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor amado. Bendecimos cada hogar, Señor amado, te pedimos que tú sanes, Señor amado, toda enfermedad, que traigas provisión abundante, Señor, sobre tu iglesia, papá. Que bendigas a tus siervos y a tus siervas y te manifiestes con poder, Señor amado, a través de tu iglesia, así como dice este versículo, Señor amado, que tú vas a dar a conocer, Señor amado, y vas a juzgar a los ángeles por medio de tu iglesia, Señor amado. Ayúdanos a andar en rectitud y en adoración y en el Espíritu todo el tiempo, Señor, para agradarte a ti, Padre. Eres digno de alabanza y de honor, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les doy gracias, Señor, al Señor por haber estado reunidos todos y en comunión. Yo sé que el Señor trae sus cosas especiales a aquellos que lo buscan. Y yo sé que va a haber bendición en esta palabra y les doy gracias por este tiempo y les pido que estén en oración, que estemos intercediendo por toda la iglesia, por los pastores, por cada hogar, por cada reunión que hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, para que el Señor sea moviéndose por medio de nosotros y trayendo revelación. Hay una oración que hace Pablo y le pide a Dios que traiga espíritu de revelación a la iglesia, amén. Necesitamos pan fresco, como lo ha venido haciendo Dios por medio de sus siervos, de esas predicaciones tan completas, tan deliciosas que ha traído los pastores últimamente, amén. Se da uno cuenta que Dios está obrando poderosamente a través de la intercesión, a través de la predicación, amén. Entonces dejamos este momento en las manos de Dios y los bendigo en el nombre de Jesucristo y nos vemos el domingo en el culto del domingo, amén. Eh, muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los amamos mucho, un abrazo y nos vemos el domingo, amén.